Amigos, amigas, buenas tardes. Nada, aquí estamos de nuevo en un vídeo que ya comenté en el audio anterior, en donde, bueno, pues me comprometía a hacer una serie de respuestas si había alguna pregunta o surgía alguna pregunta en referencia a las personas que nos siguen. Y bueno, pues hemos obtenido algunas preguntas en las cuales, pues a través de este vídeo quiero dar mi eh, explicación, ¿vale? O exposición. Eh, en primer lugar, como hay alguna de ellas que se trata sobre la meditación, aunque hay de otros temas, pero vamos a empezar con el tema de la meditación y siguiendo un orden cronológico, como comenté, bueno, pues la primera persona que hizo la pregunta en el vídeo, en el audio, es María, y bueno, pues como tal, pues será a la primera que voy a responder. Y tratándose del tema de la meditación, bueno, pues ella nos pregunta en su pregunta, me hace una pregunta directa diciendo que qué es para mí la meditación, ¿vale? Eh, Voy a coger unos pequeños segundos para explicar para mí qué es la meditación y posteriormente, pues ella en su pregunta nos aclaraba que ella tiene unos procesos y hace a través de unos sistemas, pues la meditación que ella hace, que si es factible o es posible, ¿vale? Eh, entonces, comentando para mí qué es la meditación, eh, mmm, todas las bases las conocemos, ¿vale? Esto es algo que ya lo tenemos casi cotidiano, el tema de meditar, sabemos de dónde proviene, que proviene de Oriente, y está muy arraigado con el tema del hinduismo y del budismo, ¿vale? En donde esos monjes, pues a través de esa meditación, según las informaciones que fueron requeridas en su día, pues digamos que tenían una especie de, no sé cómo decirlo, ¿no? Podríamos atribuir a alteraciones de conciencia, ¿no? La conciencia esta que tenemos cotidiana, bueno, pues a través de la meditación lo que logramos a través de eso es, digamos que esa conciencia cambiarla un poco, ¿vale? Cambiarla en el sentido, por supuesto, positivo, ¿vale? Porque para mí la meditación lo que nos hace es eh, hacernos estar en estados eh, más óptimos ante el flujo que tenemos continuo de pensamiento. Entonces, como digo, la meditación para mí es precisamente eso, eh, a través de un entrenamiento anterior, tratando el tema de la meditación, pues conseguimos cortar ese flujo de pensamiento, esa fluidez que tenemos continua de los pensamientos que constantemente nos inundan la cabeza, ¿vale? En referencia, pues, no sé, a cosas cotidianas, a problemas, a enfrentamientos, a condicionantes, a cosas que tenemos que enfrentarnos día a día y que los pensamientos, pues, no paran de, digamos, en cierta manera y entre comillas, de manipularnos un poco, ¿vale? Para hacernos sentir a veces bastante mal, porque no sabemos cómo lo vamos a afrontar o nos sentimos impotentes o incapaces de afrontar algo por venir o algo que está en el presente que nos está inundando de problemas, ¿vale? Entonces, a través de la meditación, lo que se obtiene es cortar precisamente ese flujo y tener la capacidad de discernir a nivel conciencia, ¿vale? Por eso he dicho al principio que es un poco la alteración de conciencia, porque a través de la meditación lo que hacemos es alterar esa conciencia y darle las pautas a seguir en referencia a los pensamientos que tenemos normalmente circulando por nuestra cabeza y que en ocasiones y muchas no sabemos resolver. Y a través de ella lo que nos aporta la meditación pues es una estabilidad emocional importante y psicológica, en donde a partir de ahí todos los procesos que vayamos a tener a partir de esa meditación y enfocados en algún tema determinado,
pues lo vamos a ver con otro prisma, bajo otro punto de vista, ¿vale? Porque ya hemos tocado un tema que es a nivel consciente, en donde vamos a poder manejar y controlar un poco el devenir de lo que vaya a surgir de un tema en concreto. Muchas veces se emplea para estas cosas, otras veces se emplea en campos generales, ¿no? Para sentirse bien, porque estamos sometidos constantemente a través de lo que hemos formado nuestras vidas a nivel laboral y familiar, de amistad y demás, pues estamos sometidos un poco a los horarios, al estrés y demás, y entonces a través de ella logramos conseguir y apaciguar un poco nuestro interior en referencia a eso, ¿vale? Eso es lo que primordialmente se denomina como tal, como meditación, y con lo que la gente suele aportar para decir, si no sabes meditar o quieres estar más tranquilo, pues yo te enseño a meditar y demás. Yo no lo hago, por supuesto, no soy quien, no tengo tampoco ningunas clases para poder meditar o no. Quiero decir que no le digo a las personas cómo lo tienen que hacer. En algún momento sí que he podido aconsejar que entren en ese estado, y si no saben, pues que hay cientos y cientos de documentos y de vídeos y de donde te enseñan más o menos cómo poder conseguirlo si no lo has hecho nunca, porque al fin y al cabo digamos que es una enseñanza a nuestra mente de cómo alterar esa conciencia para tener cara a eso que estamos diciendo de los pensamientos, del flujo del pensamiento, pues tener algo más de discernimiento, ¿no? Que no estemos ofuscados. Para mí eso es en sí meditar. Esa es la pregunta que María me hizo y esta es mi contestación. Es mantener ese equilibrio a través de la meditación, y con ello, pues digamos que si no resolver el problema, por lo menos que no nos afecte de una manera importante, no nos haga decaer o bajar vibraciones, y para mí es lo esencial, y esa es la particularidad positiva que yo le atribuyo, ¿no? a la meditación. ¿Cómo podemos meditar? Bueno, eso ya depende, como he dicho, es una enseñanza a nivel mental, que tú poco a poco vas, no sé, vas enseñándole a tu mente a cómo puedes entrar en ese estado, ¿vale? Para sentir esa paz interior y esa relajación, y a través de eso, una y otra vez, pues digamos que llegamos a un punto en donde podemos inducir a nuestra mente a seguir unos cursos a través de hacerlo varias veces, y entrenamos así la mente, a seguir unos cursos de nuestros pensamientos y de lo que debemos de sentir, en qué grado nos va a afectar todo lo que nos acompaña diariamente, y esa es mi teoría sobre la meditación. Como he dicho, ¿cómo se practica? Bueno, pues cada uno tenemos, como cada persona somos un mundo, pues cada uno tenemos un modo de hacerlo. Hay personas que no lo han hecho nunca y quieren empezar a hacerlo, y la verdad es que yo abogo porque se haga, porque son estados que cuando los consigues controlar y dominar te hacen sentir bastante bien y mirar las cosas bajo otro punto de vista, pero no hay que darle más importancia que la que tiene, ¿no? Yo en todos los vídeos siempre intento aportar esa pizca de decir que nuestro estado físico, digamos que es igual que nuestro estado espiritual, ¿no? Quiero decir que no cambiemos constantemente de un estado a otro, porque para mí es todo igual. Cuanto más naturalidad le demos a los asuntos, mejor los absorberemos y mejor nos moveremos con ellos, ¿no? Quiero decir que independientemente que cada uno, como he dicho, quiera coger su parcela para meditar y que necesite una serie de previos para hacerlo, como bien dicen muchos de los cursos que hay para meditar, donde gente enseña a meditar y dicen que bueno, que tienes que ponerte una ropa cómoda, que tienes que estar en un sitio cómodo, ponerte una música envolvente.
con inciensos, con una luz tenue. Son previos que hay personas que utilizan porque quizás les sea más agradable o les sea más fácil entrar en ese estado de conciencia. Y bueno, me parece estupendo, ¿no? Cada uno debe de elegir lo que le venga bien, siempre y cuando eso no le cause ningún malestar en su vida, pues si lo quiere hacer así me parece estupendo. Hay otras personas que por lo que sea, a través de la meditación, es uno de los puntos en donde se debería de empezar para intentar empezar a conocernos bien, profundamente, porque lo que nos da la meditación precisamente es eso, ¿no? Es inducir a la mente a ir donde nosotros queramos ir en cierto momento, ¿vale? Eh, una vez que entramos en ella, pues podemos, aparte de cortar nuestro flujo de pensamiento, pues podemos ir entrando en nuestros recovecos internos, ¿no? Y quizás les vayamos viendo luz a cosas que normalmente no se le ven. Entonces es un buen paso que a través de la meditación pues se puede ir haciendo. Quiero decir con esto también que, como he dicho, cada persona tiene su modo de hacerlo, y hay personas, como en el caso que María nos cuenta, en donde las meditaciones, para mí, insisto, pueden llegar a ser espontáneas. Quiero decir que tú puedes estar haciendo una labor y en ese momento estás meditando, ¿no? Porque la meditación en sí lo único que se fija es tener la mente o la vista fija en un punto en donde cortes ese flujo de pensamiento. Por lo tanto, si tú tienes la mente ya adiestrada y acostumbrada, pues llegas a un momento en que casi es automático. Y si la labor que estás haciendo es automática, pues no sé, por ponerme un ejemplo, me veo reflejado un poco en lo que comenta María, porque, por poner un ejemplo, a mí de las tareas domésticas, ¿no? Unas de las que tantas que hago, por ejemplo, planchar me gusta mucho, pero yo me gusta porque es algo que he hecho muchas veces y ya lo hago automático. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo cuando me pongo a planchar, por ejemplo, que no suelo hacerlo mucho, pero cuando me pongo, por ejemplo, pues como lo hago automático, me pongo música, o si no me pongo música, incluso puedo ponerme a meditar estando planchando. Que alguien no se lo cree, pues me da igual, pero es así, ¿no? Luego hay otro tipo de cosas, como cuando vas conduciendo y demás, que los que hemos conseguido alcanzar esa cota de automatismo en la meditación, pues no es conveniente, porque algunas veces cuando tienes que prestar atención a algo, tampoco puedes estar con la cabeza en otro sitio, ¿no? Pero cuando son cosas cotidianas, normales, en donde nos encontramos cómodos y están automatizadas, entiendo perfectamente que se puede hacer. Puedes meditar en parcelas pequeñas, porque independientemente de lo que nos enseñan en los cursos y en algunos libros y demás, pues para meditar hay que coger, como he dicho antes, ¿no? Hay que coger un tiempo, hay que hacer un previo. Entonces, hay personas que, por lo que sea, con esa agilidad que han podido conseguir, pues tampoco les hace falta eso. Y también es válido, ¿vale? No quiero decir que, que solo sea válida el que tú tengas un previo, una hora determinada en el día y demás. Eso es para mí meditar. Lo primero, no darle la importancia que muchas veces se le da a las cosas. Es decir, yo es que medito, yo es que... No hay que darle ninguna importancia, simplemente es algo normal y que debería estar atribuido en nuestras vidas, pues no sé, pues como desayunar por las mañanas o cenar por la noche, ¿no? Entonces, cuando eres y estás metido en esto y eres capaz de hacerlo, pues ya digamos que lo tienes casi automatizado. Y efectivamente funciona y cuanto más lo trabajas, más entiendes y más te gusta, porque más, como he dicho, como es un inductor, pues puedes ir con tu mente introduciéndote en ti mismo y entrando en sitios que si no es a través de ese estado alterado de conciencia muchas veces no puedes entrar, ¿no? Y hasta aquí es lo que para mí es meditar. El que se pueda hacer haciendo previos, estupendo. El que se pueda hacer en parcelas pequeñas también.
Pero ya digo que lo que al final resulta de todo esto es que la persona que lo haga, pues que encuentre ese bienestar, porque la meditación lo que te da es paz interior, ¿vale? Eso para mí es meditar. Y estas son las formas de hacerlo para mí. Ya, independientemente que uno crea que es así o no es así, yo hablo de lo que experimento y siento. Y como digo, me he visto reflejado en lo que ha comentado María y si a lo largo del día igual medito 3 veces, pues no necesito ningún previo y a lo mejor luego me pego una semana sin hacerlo, ¿vale? O igual hago 3 días seguidos, pero no es algo que diga, estoy haciendo, voy a meditar, no, simplemente entras en esos estados porque habemos personas pues que lo tenemos ya he comentado con mucha naturalidad. No, no, no abandonamos una cosa para hacer otra. Es algo que está dentro de nuestra vida y, como he dicho antes, debería de ser un síntoma y una necesidad a nivel que las necesidades biológicas y fisiológicas que tenemos como físicos, pues en esta parte mental y espiritual pues debería de recurrirnos también. De que, bueno, pues en el momento en que nosotros queramos meditar, pues hacerlo y resolver o sentir esa tranquilidad, esa armonía, ¿no?, con lo que se te rodea a través de esta herramienta que nos ofrecen, que es la meditación. Eso es para mí. ¿Por qué digo esto? Esto lo tengo asociado a lo que comento algunas veces en cuanto a relación a lo que somos, porque de esto se trata también el canal en donde estáis, que somos, ¿vale? Entonces, digamos que para mí la meditación lo que hace, por eso he dicho, de introducirnos cada vez más en nuestro interior, porque digamos que para mí, dentro de los 3 cuerpos de los que creo que estamos dotados, uno de ellos, que es el espiritual, hablamos del espíritu, por supuesto, no es que esté encerrado ni preso por nada, ¿no?, porque es su elección y sabe sus estados cuáles son. Pero sí que a través de la meditación muchas veces podemos entrar y dejarle esa especie de ventilador o de oxigenación a ese espíritu, el cual es el que nos va a dar precisamente esa serie de condicionantes para hacernos sentir bien, ¿vale? Entonces, a través de la meditación sí podemos conseguir contactar con nuestro fondo, y que nuestro fondo, ya digo, no es que necesite una liberación constante, porque él sabe perfectamente dónde está, pero digamos que oxigenamos nuestro interior a través de él, ¿no? Y nos da lo que nos aporta nuestro espíritu cuando se manifiesta en el consciente, pues es precisamente esa tranquilidad y esa sabiduría de saber por dónde tenemos que coger las cosas cuando nos vengan, o cómo tenemos que controlar la situación que tenemos en este presente, ¿no? Eso es lo que yo creo que la meditación nos aporta, independientemente de practicarla. Creo que nos aporta todo eso precisamente por esa especie de entrada y esa especie que damos de salida a nuestro espíritu, y nos hace sentir y expresarnos de dentro hacia afuera, que creo que es como deberíamos de habernos culturizado, ¿no?, en vez de fuera hacia adentro, como he dicho muchas veces. Para mí es algo erróneo el comportarnos a través de todo lo que tenemos exterior, de todo lo que nos influye el exterior, y lo pasamos hacia adentro. Insisto una vez más en este vídeo en que para mí el comportamiento correcto para un ser humano debería de ser al contrario, ¿vale? Es expresar y ofrecer desde dentro hacia afuera, ¿vale? Para mí sería lo correcto. Algunas veces es complicado, pero para mí sería lo correcto. Dicho esto, en referencia a la meditación, he intentado ser claro, creo que no sé si lo he conseguido o no, pero creo que sí. Eso es para mí meditar, y para mí eso es lo que sirve, ¿no? Entonces, no sé, creo que a María le he podido resolver su pregunta. Estoy de acuerdo en lo que ha expuesto, y su pregunta que me hizo, pues
eso es para mí meditar, María. En cuanto a esto de meditar, ahí tengo otra pregunta de una amiga, se llama, creo que la tengo por aquí, Lu, sí, y nos pregunta que si meditar nos da respuestas. Pues sí, precisamente es lo que acabo de decir, ¿no? Nos da respuestas, quizás no las que queramos, porque eso es complicado, porque el ser humano tenemos un problema, ¿no? Y el problema no son lo que obtenemos, ni los consejos que nos dan, ni lo que, si somos capaces de ir a nuestros guías, nos dice, ¿no? El problema es aceptarlo, ¿vale? Eso es diferente. ¿La meditación te da respuestas? Claro que te da, porque, como he dicho antes, es una especie de apertura a nuestro interior, ¿no? Y nuestro interior, no hay nada más sabio que nuestro propio interior. Todos tenemos una sabiduría infinita en cosas cotidianas que, que nos falta conocimiento, ¿vale? Nos falta conocimiento por lo que sea, por falta de experiencia, por falta de vivencias, porque no has tenido nunca una fijación en ese punto o en ese tema, por lo que sea, independientemente, pero nuestro interior sabe todas las respuestas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestro interior nos habla o nos intenta decir, haz esto así más o menos para que te salga todas estas cosas que tienes en la mesa, ¿lo vamos a aceptar? Ese es el problema. Muchas veces volvemos a condicionar la mente y según nuestros estados mentales, para mí deberían de ser muy flexibles, porque si tenemos rigidez en la mente, vamos a tener un comportamiento, sobre todo con nosotros, el comportamiento que vamos a tener con nosotros no va a ser el adecuado, porque nos va a coartar una serie de informaciones que podemos atraer a través de por ejemplo, la meditación o cualquier otro arte que se pudiese acoger para conseguir esas respuestas que necesitamos, ¿no? Para hacernos sentir bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras no tengamos una flexibilidad mental y tengamos una apertura en donde todo es posible y todo tiene cavidad, si estamos ceñidos a un marco muy rígido, en donde nuestra mente de ahí no nos deja salir, difícilmente, por mucho que nos quieran aconsejar desde fuera o por mucho que nos digan de nuestro interior cómo tenemos que adoptar la posición que tenemos que tomar ante alguna circunstancia, si no queremos cambiar esos marcos, difícilmente vamos a obtener respuestas. Las respuestas siempre están. A todo en este mundo hay respuestas, a todo. Ahora, hay que ser flexibles, hay que tener la mente muy abierta y hay que, digamos, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero digamos que tenemos que ser nosotros los que tenemos que dar el paso para admitir que nos hemos equivocado, para admitir que hemos metido la pata, para admitir que yo no tenía razón, para admitir tantas cosas que bueno, muchas veces los egos y la propia mente nuestra pues nos bloquea todo eso y somos incapaces, pero la respuesta está. O sea, si buscamos respuesta, la respuesta está. Por lo tanto, a Luz sí que le digo que si a través de la meditación, como nos pregunta, puedes obtener respuestas, por supuesto. Otra cosa es que cuando las obtengas sean las que quieras oír. Eso es diferente. Pero no es que te pase a ti, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que a través del tiempo y de las experiencias y las vivencias, pues lo que te hace entender es que quizá estés equivocado en tu planteamiento de vida, de posición, de actitud ante circunstancias, ¿no? Y si algo quieres que cambie, como tantas veces han dicho los sabios, ¿vale? Y los filósofos, si algo quieres que cambie en tu vida, empieza cambiando tú. Cuando tú cambies, cambiarán las cosas. Pero difícilmente muchas veces la gente no encuentra esa salida porque su mente la bloquea, ¿vale? Y cree que lo que está haciendo es lo correcto. Pero bueno, esta es la vida y así funciona.
una de las cosas que tenemos el ser humano es que lo tenemos todo, digamos que encasillado, ¿vale? Y que cuanto más encasillemos una cosa y más vallas pongamos a esa cosa y más seguros nos sintamos con esas cosas, muchas veces no es lo correcto, ¿vale? La visión que te aporta el mundo espiritual, lo primero que te enseña y te dice, una vez es, como he dicho antes, a través de la meditación, otra vez es haciendo otra serie de trabajos, lo primero que te enseña es que es todo inmenso y que tú no puedes ir parcelando esa inmensidad, porque si parcelas te pierdes parte de todo lo que hay al lado, ¿no? Lo que hoy nos viene bien quizá sea un fundamento para que mañana se fabrique algo positivo. Por lo tanto, ya digo que va en torno a nuestra mente, porque como todos sabéis, si me habéis oído en otros vídeos, para mí todo es mental y todo funciona a través de lo que nuestra mente nos dicta. Por lo tanto, sabiendo y siendo conscientes de eso, vamos a actuar, vamos a dejarnos enseñar, no por mí, por supuesto yo no enseño nada, pero sí tenemos a nuestros guías, sí tenemos nuestro interior y sí tenemos todas las respuestas, nos vengan bien o nos vengan mal, para saber por dónde tenemos que dirigir nuestra vida. Si hiciésemos caso de todo eso, yo estoy convencido de que nos iría muchísimo mejor, ¿vale? Hablando de esto, de nuestros guías, hay una pregunta que nos la hace Puri Fernández en referencia a que dice que por qué no, cuando hace preguntas a sus guías, que por qué no le dan las respuestas o no le dan las respuestas que necesita, ¿vale? No sé, no me quiero atrever a decir que sí, las respuestas que les dan precisamente es lo que acabo de decir, ¿no? Sean respuestas que no sean las que a ella creen que le convienen o que tenga que cambiar alguna norma muy ceñida a su vida o muy estricta y no le deje avanzar en ese estado. No estoy diciendo que no sea así. A ver, voy a intentar explicar esto y así puedo contestar también otra pregunta que creo que Lu en otro vídeo me hizo en referencia a nuestros guías espirituales, ¿vale? Que dice que tanto Puri Fernández como Lu me hablan de los guías que o no le dicen lo que cree que tienen que decirle o cómo pueden contactar con él, ¿no? Lo que voy a decir ahora no quiero sembrar un precedente, pero lo voy a decir porque no quiere decir que la persona que ha preguntado tenga estas consecuencias o esta denominación, pero hay unos pasos que sí que se deben de seguir para contactar con nuestros guías o por lo menos para escucharles, ¿vale? Uno es el miedo, no tener miedo. El segundo es no tener problemas que nos ocupen la mente constantemente. Problemas tenemos todos, pero para eso se trabaja con herramientas como la meditación, para solventar y ir, digamos que, diluyendo esos problemas, ¿vale? Tenemos que ir trabajando a través de herramientas que disponemos como informaciones que tenemos y como seres que somos. Tenemos que ir aprendiendo día a día de cómo somos capaces o cómo podemos tener la capacidad de sentirnos bien, porque la cuestión y la base fundamental del ser humano, precisamente venir aquí a la Tierra, es constantemente intentar sentirse bien, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas tengamos, sin llegar a confundirnos y a volvernos locos, cada uno utilizándolas en su momento determinado, pues nos irán haciendo sentir bien. Con esto quiero decir que lo que estaba intentando nombrar era sobre el tema de los guías, cómo podemos oírlos mejor, estar más pendientes de sus señales
o si les pregunto y no me dan la respuesta que necesito o no me dan ninguna respuesta. Vuelvo a decir, al ser seres mentales estamos condicionados, y en futuros vídeos hablaré de otros temas en referencia a la mente, porque en este solo voy a decir y voy a nombrar que nuestra mente, todas nuestras mentes como seres humanos, tienen, digamos que no es un fallo, es algo que debe de estar ahí, porque el universo cuando hace las cosas no se equivoca, no es un fallo, debe estar ahí precisamente para aprender de ellas. Y el problema es que todas las mentes humanas, todas, están contaminadas, ¿vale? Por energías y vibraciones que no les corresponden, pero que les hacen comportarse, activarse y demostrar muchas veces lo que no somos, ¿no? Pero bueno, eso es un vídeo que irá aparte, que no quiero entrar en eso porque tiene mucho profundo y es demasiado largo de explicar. Quiero decir, volviendo a lo de los guías, ¿cómo podemos oírlos o fiarnos de sus mensajes? Y siguiendo las pautas, solo son estas y alguna más seguro, pero bueno, tenemos que estar libres de perdón. Libres de perdón no es que nos perdone un cura, no voy por ahí. Libres de perdón nuestro. O sea, tenemos que ser totalmente conscientes, tener nuestro interior consciente y tranquilo, ser conscientes de que nuestro interior está tranquilo, digamos que tenemos nuestra conciencia tranquila, que se le llama, de que en este momento de nuestra vida no tenemos unos refugios ahí oscuros, unos subterráneos en donde constantemente estás dándole vueltas porque has hecho algo mal, ¿no? Quiero decir, tenemos que estar liberados de eso, tenemos que estar liberados de miedos, tenemos que estar liberados de presiones y marcos establecidas por nuestra mente. Es lo que me refería antes, de tener esa apertura visual a nivel mental, de que no puedes bloquear cosas nuevas que te vayan a venir, o no puedes decir esto no lo hago porque yo soy católico y lo que me diga un musulmán no tiene nada que ver con mi interior, porque yo en los musulmanes no creo, o viceversa, ¿vale? Entonces, mientras nuestra mente esté condicionada, difícilmente vamos a acceder a nuestro interior. Todo eso son barreras que fluctúan en el consciente y nos hacen incapaces de ir avanzando hacia nuestro interior. Todo eso son barreras que están puestas y diseñadas a propósito para que precisamente ese sea nuestro día a día, ¿no? Saltar todas esas barreras que por X, por cultura, por educación, por situaciones geográficas donde hemos nacido, tengamos tantísimas barreras mentales precisamente hechas por lo que nos han enseñado, ¿no? Yo no abogo aquí por abandonar las enseñanzas que hemos obtenido, ni culturales ni educacionales, ni mucho menos, pero sí que debemos de saber que una vez que tenemos toda esa información cultural y educacional que ya tenemos, si los cimientos están bien puestos, cada persona como individuo debemos de fabricar los nuestros propios, ¿vale? Y saber y sentir que los nuestros, los que estamos fabricando, para la única función que van a servir, independientemente para hacernos sentir bien, es para compartirlo con los demás. Creo que es la función fundamental de sembrar bases y de sentar una serie de condiciones que el ser humano debe de tener. Cuando todo eso lo tenemos apartado, sin darnos cuenta, vamos a ir entrando en nuestra profundidad, ¿vale? Y nuestra profundidad sí que nos va, como he dicho al principio, en la meditación, nosotros tenemos todas las respuestas. Y si no las oímos es porque nuestra mente está condicionada en algún punto en donde no nos da acceso a pasar a esa información, ¿vale? No es porque seamos capaces o incapaces de contactar con nuestros guías. Nuestros guías van a estar ahí siempre. Ellos no te van a juzgar ni te van a decir ¿por qué no me oyes? Ellos saben cómo funcionamos perfectamente, y el único que tenemos que conocerlo somos nosotros.
y la única forma que hay de conocernos a nosotros mismos es a través de meditación o otras herramientas entrar en nuestras profundidades y saber qué es lo que tenemos colapsado, qué tubería de nuestra interior está colapsada o está cortada y no nos deja acceder más adentro, ¿no? Todo eso está cortado seguro, nadie las impone. No quiero entrar en desarrollar este vídeo en otra serie de cuestiones que podríamos hacerlo, pero sería larguísimo. Y soy una persona que creo que lo que intento explicar es la naturalidad con la que tenemos que vivir en el mundo espiritual y que a través de eso, sin estar condicionados por informaciones, no digo que puedan llegar a ser erróneas, mentira, o que nos estén intentando engañar, no digo eso. Me libero de esas palabras porque no quiero decirlas, pero sí que muchas veces la mente del interlocutor, digamos que puede llegar a distorsionar a otras personas, ¿no? Me refiero a si tú condicionas la mente de que lo que a ti te está pasando no es tuyo, que es de un antepasado tuyo, de que es de una persona o de un familiar, o que genéticamente tenía esa persona un problema y que bueno, que a través de los genes y demás se te transmite a ti, que tú eres incapaz de resolverlo, no sé, no suelto una sonrisa por incredulidad, pero me resulta complicado, porque el propio ser humano ya tiene sus propias dificultades para llegar a serlo, ¿vale? Adquirir y adjuntar más dificultades y más de personas que no nos corresponden, aunque sean familiares directos, no lo sé. No lo sé porque está diseñado, no sé por qué se está diseñando esto así y no voy a ser crítico. Simplemente quiero decir que yo solo voy a comunicar lo que yo creo. Y en lo que no creo o lo que creo que está erróneo, no voy a practicar la crítica. Si a las personas creen que les funciona así bien, me parece bien, pero si tú estás sometido a una serie de particularidades en donde tu mente se condiciona por una serie de información que has obtenido como conocimiento, lo que vas a estar haciendo es bloquear otros sistemas internos que no te van a dejar acceder a tu guía o no te van a dejar acceder a realizar una meditación completa, ¿vale? Porque tienes canales cortados por una información que quizás no te correspondía saberla en ese momento o porque no sea la adecuada en tu circunstancia. Independientemente que esa persona que lo haya transmitido lo haya hecho con la mejor conciencia del mundo, ¿vale? Pero es, volviendo un poco a la meditación de lo que hemos hablado antes, al principio del vídeo hemos hablado de la meditación, hay una serie de normas que se han establecido en un montón de cursos en donde hay muchísima gente que hace meditaciones guiadas o meditaciones en grupo. Todo me parece fantástico, yo no me quito de que la gente lo haga, ni le voy a decir a nadie, no, eso no lo hagas, la gente debe actuar por su propia, por su propio conocimiento, su propia sabiduría y porque les apetece hacerlo, ¿vale? Nadie tiene que cortar ese flujo. Ahora bien, si entras en una serie de informaciones y de conocimientos que no son los correctos, vas a bloquear otros. Es a lo que me refiero, tanto los guías como la meditación, como una serie de cosas. Si vais viendo en el vídeo, perdonad que me enrolle y que vaya saltando de un sitio a otro, pero es que está todo muy unido y la unión se simplifica normalizándolo. Cuanto más normales tengamos todo esto, más simplificado va a ser, al ser más simplificado va a ser más sencillo a la hora de intentar establecer un trabajo en la espiritualidad, ¿vale? La simplicidad, la sencillez, es así. Cuanto más complicado lo pongamos, cuanto más cosas tengamos que hacer para hacer algo, no sé, si nos complicamos la vida nosotros solos, pues difícilmente vamos a llegar a estados de bienestar, que es a lo que me refiero. Entonces, quiero decir que a través de nuestros condicionantes, la mente va a poner unos frenos o va a cerrar una serie de canales, canales, tuberías o como queramos denominarlo, en donde no nos va a dejar acceder a nuestro interior, o no nos va a dejar que nuestro interior exponga lo que realmente tiene que exponer para que nosotros actuemos. ¿Cómo lo hace? A través de nuestro interior está nuestro guía,
que no está en nuestro interior. Nuestro guía no está establecido en nuestro interior está nuestra esencia, y nuestro guía contacta con nuestra esencia, y a través de esas canales, tuberías o como lo queramos llamar, pues nos manda información al cerebro de la misma forma que lo hacen los agentes externos a través de los sentidos físicos. Es que no hay otra, si es muy sencillo. El ser humano no está dotado solo de sentidos físicos. Tenemos otros sentidos aparte que no los trabajamos porque no nos han culturizado en trabajarlos. Pero nuestra parte interna tiene más sentidos que la parte externa. Y a través de eso interno tenemos estímulos que se estimulan, pero que muchas veces no son capaces de llegar a nuestro cerebro para poderlo interpretar en el físico, precisamente porque estamos condicionados mentalmente por una serie de cosas que creíamos que eran buenas y no lo son tantas, ¿vale? No quiere decir que no se hagan, pero vamos a darle otro formato en la mente. No sé, no quiero enrollarme en los vídeos porque no quiero ser pesado, pero hay tanto y tanto que hablar de esto, que yo lo único que intento decir a través de aquí es que, por favor, vamos a darle naturalidad. La meditación debe ser natural, debe ser un estado de decir, como lo que he comentado al principio, integrarlo, ¿no?, en nuestras vidas. O sea, no poner ni creernos más porque somos capaces de meditar, ¿no? Simplemente es un estado, una herramienta que vamos a coger en un momento determinado porque nos hace falta, y ya está. Y esa es mi explicación en referencia a la meditación y a los guías, que en cierta manera está casi todo unido. Perdón. Porque en el mundo espiritual pues todo está unido, pues en el mundo físico, ¿no? Todo está unido, ¿vale? Entonces, en referencia a las preguntas que me habéis hecho, van por ahí los tiros un poquito. Si después de todo esto que intento explicar, y muchas veces no lo consigo porque yo no soy lo suficientemente inteligente como para haber sido una persona en donde mi función sea sencillamente explicar algo, no sé cómo denominarlo, no soy, quizá a las cosas les doy varias vueltas, y tengo tantas cosas en la cabeza que quiero decirlas, y algunas veces me voy de un sitio a otro, pero bueno, quiero decir que si no lo habéis entendido, podéis insistir las veces que queráis en preguntar, que yo estaré abierto a todo, ¿vale? Entiendo que si no soy capaz de transmitirlo, no es porque no lo estáis entendiendo, es que no soy capaz de transmitirlo de otra manera, la culpa no es vuestra, es mía. Entonces, perdonadme si no soy capaz de transmitirlo, y si lo he transmitido me alegro que lo hayáis cogido como concepto, pero insisto, para terminar en estas dos últimas cuestiones, que son los guías y la meditación, debemos de formatear la mente y darle una apertura diferente. Para contactar con los guías tenemos que tener esos medios disponibles, que es no tener esa serie de cosas que he nombrado, el miedo, los perdones y todo lo que se atribuye a tener un marco férreo establecido en nuestro sistema mental, donde no nos deje mirar para ningún otro sitio. Mientras eso no lo quitemos, difícilmente vamos a ser capaces de extraer de nuestros guías la información que ellos nos aportan con tanta generosidad y que también nos sienta, ni vamos a ser capaces de contactar con ellos. Tenemos que quitar todo ese formato, no hay otra forma de llegar a él. Aquí no hay manuales, porque cada individuo somos diferentes, y el manual que yo te diga a ti no le va a servir a la otra persona. Entonces quiero decir que lo primero, vamos a conocernos, vamos a saber qué nos estorba, y vamos a dejar de vamos a liberar nuestra mente y dejar que fluya, teniendo el conocimiento de muchas cosas que nos hagan sentir bien, ¿vale? Es así de sencillo. Si nos cerramos en algo, difícilmente se nos van a abrir otras puertas, eso lo tengo claro. Y esa es la única forma que hay de llegar a nuestros guías, de que les pidamos, como dice Puri, una información y no nos llegue, ¿vale? Eso, junto a la paciencia, ellos son los sabios, ¿vale? Y si hoy no obtienes la información, seguramente hoy no sea el día que la tengas que obtener, porque mañana vas a ver algo que seguramente, si te lo dicen hoy, no lo observarás mañana. Ellos saben los procesos,
Y si tenemos esa paciencia que tenemos que tener, que siempre también la vuelco en los vídeos, la paciencia es algo que nos deja entender que todo se resuelve, ¿vale? Problemas tenemos todos, muchos, grandes y dolorosos, pero vamos a intentar, a través de todo lo que somos, dándoles un formato que no nos hagan o que no nos dañen tanto, ¿no? Eso es lo que quería decir sobre la meditación y los guías. Luego tenemos en el vídeo, en el audio, tenemos alguna pregunta que me han hecho y precisamente también está un poco derivada sobre esto, ¿vale? Un Ángel, un señor, nos hace unas preguntas, 3 en concreto, en donde precisamente va un poco enfocado a lo que acabo de decir. Es que, como digo, y como os dais cuenta, para mí la espiritualidad, como está en mi vida constantemente, yo lo veo todo. A ver, esto es coser un pantalón desde el primer punto hasta el último. El primer punto era importante y el último, para que el pantalón esté cosido, también lo es, porque si no se descoserá. Quiero decir que cuando tú la espiritualidad lo integras en todo, unas cosas te llevan a otras, y lo que acabo de dar de explicación lo que acabo de dar la explicación en la meditación y en lo de los guías nos sirve perfectamente para dar la explicación que Ángel nos propone, ¿no? Porque dice que cómo creó Dios a los espíritus. Bien, vamos a ver. Para mí el concepto está claro. Cómo creó Dios a los espíritus también está claro. Ahora, ¿cómo lo voy a transmitir? Eso no está claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no tengo todas las respuestas del mundo, ni quiero, por supuesto. Yo sé cómo los creó, pero lo sé para mí. El que yo lo sepa para mí, no que no quiera transmitirlo, ni impartir, ni comunicarlo, sino que eso está dentro de mi mundo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Porque yo a Dios lo tengo bajo un formato en mi mente. Entonces, bajo ese formato, yo puedo llegar a entender cómo Dios ha creado a los espíritus, bajo ese formato. Si yo te digo lo que yo creo, cómo Dios ha creado a los espíritus, si tu formato no es parecido al mío, para ti lo que estoy diciendo va a ser balbucear o decir una payasada, ¿vale? Por lo tanto, no es que no quiera decirlo, sino que cuando tú me haces esa pregunta, Ángel, creo que en tu mente existe un Dios omnipotente y creo que lo tienes como un ser, ¿vale? Y que tiene una identidad individual como ser, y que a través de él, pues, en su magnitud, es capaz de hacer todo lo que creo, perdóname si me estoy equivocando, pero creo que tú a Dios lo tienes puesto así en tu mente y me parece estupendo. Pero si yo te digo cómo creo que Dios creó a los espíritus o cómo los crea, mi respuesta no te va a servir, porque tú tienes un concepto de Dios que yo no tengo. Porque para mí Dios no es un ser unipersonal ni individual, como individuo conocemos, ¿no? Para mí Dios es otra cosa. Para mí Dios es una etiqueta, es una denominación, pero yo lo llamo el todo. Es lo magnífico y lo grande, lo máximo. Y nosotros estamos generados a través de él precisamente por su capacidad mental, porque él también es mental. Entonces, cuando yo te doy esta información, quizá trastoque muchos pilares de tu interior, y tampoco quiero eso. Simplemente decir que nosotros, te explico para mí lo que es un espíritu, y a través de esa explicación voy a intentar aclarar la pregunta que me has hecho, ¿vale? Para mí un espíritu es una porción muy pequeña de esa magnitud energética que hay en el mundo, en el universo, perdón,
que le llamamos Dios, para mí vuelvo a decir que es el todo, y esa pizca que somos, esa porción, por motivos X, porque en las informaciones que obtenemos hay cosas que no se van a poder averiguar, no se van a poder preguntar, porque no vas a obtener una respuesta, porque nuestro conocimiento es físico, ¿vale? Y nuestro conocimiento está sujeto a una serie de condicionantes en donde lo primero es que estamos viviendo en una dimensión en donde desde esta dimensión no tenemos la capacidad de ver otras cosas. Por lo tanto, algunas veces las respuestas que te pueden dar tus guías cuando haces preguntas de esa relevancia son incontestables, ¿vale? O inconocibles. No las puedes conocer porque no te pertenece conocerlas, no porque no seas nadie para no conocerlas, sino porque la información que te van a aportar a ti, digamos que, no a ti, perdón, no me dirijo a ti Ángel, me dirijo a ti como personas, ¿no? A mí, cuando yo hago una pregunta de esa trascendencia, yo no estoy capacitado para absorber la respuesta, porque me va a descuadrar, no lo voy a entender, por eso es inconocible, no porque no me la quieran decir, sino porque evitan no derrumbar nada, ¿no? Pero como no tenemos la visión suficiente, pues difícilmente podemos saber de lo que nos están hablando. Pero, como ya te he dicho, para mí un espíritu es la porción del todo, y esa es su creación. Pues así crea Dios, como tu pregunta hace, ¿cómo crea Dios a los espíritus? Somos porción de Él. ¿Por qué somos porción de Él y por qué estamos pasando estos procesos? Algo que, vuelvo a decir, es donde ellos te ponen los límites de inconocible, porque esa respuesta no te toca conocerla todavía, ¿vale? Yo estoy muy seguro que mi interior la sabe, pero soy incapaz de llegar a ese sitio, porque no tengo la capacidad física para ver la inmensidad de lo que hay. Por poner un ejemplo, y disculparme, por favor, es como si a un ciego le decimos el color rojo es de tal forma, y si esa persona nunca ha visto el color rojo, va a hacer algún esquema mental que seguramente hierre al hacerlo porque nunca ha visto el color rojo. A esto me refiero sobre la información, ¿vale? Cuando tú no tienes un conocimiento de esa envergadura, no puedes obtener una respuesta de esa envergadura, es a lo que me refiero, ¿vale? Luego me haces otra pregunta que dices que es el Cristo solar. El Cristo solar, no sé, me parece, para mí eso es literario, ¿vale? Es algo de literatura, es algo ancestral, y bueno, pues es un punto más de fijación a nivel religioso, en donde según quien lo fundó, quien lo hizo, creo que estableció, como siempre he pensado que se hacen las cosas por bien, estableció una serie de cosas, de escudos, emblemas, imágenes o como le queramos llamar, para que a través de ellas nos sintamos mejor. Y el Cristo solar para mí sigue siendo literario y está dentro de toda la filosofía y de toda la información universal que hay, ¿no? A través de los tiempos. Porque si tú te metes un poco en esa información, te deriva a muchísimas fuentes y a muchísimas ramas filosóficas, religiosas y demás. Entonces está muy... Cristo solar es algo que se ha formado a través de toda esa información. Si creo en él o no, no lo sé, porque nunca lo tengo como desconocido. No, yo no creo en nada físico, no creo en imágenes, ni en ese sentido, pues no tengo, por eso digo que casi siempre digo que no soy católico, ¿vale? Porque no creo en imágenes, no creo en lo que está establecido como tal, porque para mí está errado, pero para mí, cada uno puede creer en lo que quiera. Por lo tanto, la pregunta de antes que me has hecho, como esta del Cristo solar, pues en la de Cristo solar no te puedo dar ninguna respuesta,
ni más ni menos que para mí es algo literario, ¿vale? Es algo atribuido a través de las culturas ancestrales, y que hoy en día, pues bueno, alguien puede acogerse a esa imagen, ¿no? Y sentirse bien con esa imagen. Me parece estupendo si lo consigue. Si es bueno o malo, pues yo no voy a entrar en esos detalles. Insisto en que aquí consiste en que estemos bien. Si estamos equivocados, si somos capaces de llegar a nuestro interior nos dirá en cierto momento que estamos equivocados, pero creo que nadie debe de decir a nadie si está equivocado o no. Eso lo tenemos que descubrir nosotros si queremos seguir subiendo de vibración. Creo que consiste la vida en eso, y yo no soy quien para determinar ni para criticar ese estado. Lo del Cristo solar, al que le funcione como imagen o como filosofía o como se sienta reflejado como virtud, me parece bien, pero no puedo darte contestación porque para mí es desconocimiento, porque ya te digo que eso es ancestral y viene de muchísimas fuentes. Siento no poderte contestar en esa pregunta, Ángel. Luego tienes una tercera pregunta donde me dices que para mí cuántos cuerpos tiene el ser humano, ¿no? Aparte del físico. Pues ya lo he comentado en este vídeo y en otros, que nosotros, mi canal que se llama ¿Qué soy? Precisamente habla de eso, ¿no? De los tres cuerpos. Para mí, nosotros como seres humanos, para mí tenemos tres cuerpos: el espiritual, el mental y el físico, en el cual pues en vídeos posteriores he hablado en alguna ocasión de esto, y en los vídeos futuros pues hablaré sobre estos temas si alguien quiere sacarlo a colación, y si no, pues en algún vídeo lo comentaré, ¿no? Cada cuerpo, para mí, cómo está establecido y qué función tiene, entre comillas, ¿no? A través de lo que yo sé. Y el que me quiera oír, pues nada, está en su pleno derecho a oírme, a criticarme, siempre constructivamente, y a decir lo que quiera. Esas son las tres preguntas que te tenía que contestar, Ángel, y no sé si tienes alguna más o te ha surgido alguna duda, pero en relación a las dos primeras ya te digo que siento no terminar de contestártelas, porque una es incognoscible y la otra para mí es literaria, de la literatura social y común que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y que en ella pues yo no quiero entrar. Me parece bien el que lo tenga, como he dicho antes, como símbolo, como signo o creencia, y hasta ahí, pero a partir de ahí ya no entro. En lo de los tres cuerpos que te he comentado, sí, porque para mí es lo que somos. Entonces ahí puedo atribuir alguna respuesta más, pero como tu pregunta se ciñe a que cuántos cuerpos tenemos aparte del físico, pues tenemos el mental y el espiritual aparte del físico. Esa es mi contestación a tu pregunta. Y bueno, no quiero alargarme mucho más porque vídeos de más de una hora no me gustan, que me pongo muy pesado y al final me vais a tomar manía. Nada, esa es mi explicación a todo esto. Si después de oírlo no me he explicado bien y os surge cualquier otra duda, no tengáis ningún inconveniente en hacerla, ¿vale? Me encantan las preguntas. Venga, un saludo, amiguetes y amiguetas. Chao.